Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y está con nosotros nada más y nada menos que nuestro economista de cabecera, el maestro Antonio Siriaco, que para nosotros es un placer, siempre un privilegio poder conversar sobre temas económicos y macroeconómicos cuando ya la economía siempre ha sido así, pero hoy más que nunca termina convirtiéndose para mí en la principal de las ciencias porque determina todo. Gracias por estar con nosotros, maestro Antonio Siriaco. Bien, para mí es un placer estar aquí con este grupo de jóvenes emprendedores, comunicadores, y que yo creo que han ocupado y están ocupando un lugar cimero. Gracias. Gracias. Y quiero pedir una disculpa pública porque en otras ocasiones me han llamado, pero por situaciones ajenas a mi voluntad. De hecho, se ha complicado. Sabemos. De la dinámica. Pero Claro. usted de aquí, un hombre. Gracias. Maestro, yo quiero que iniciemos hablando sobre un tema que yo comentaba el otro día aquí. A ver si usted me ayuda a desenredar esta mate chinola. Ya los principales funcionarios del equipo económico del gobierno han empezado a hablar de reforma fiscal, que es ineludible, que es obligatoria, que el Estado, los recursos que está recaudando no son suficientes para la cantidad de retos que tiene que enfrentar, y eso es entendible, porque sabemos que es una reforma que debió hacerse hace muchos años y que por razones más políticas que otra cosa se postergó, no se había hecho. También es verdad, maestro, que el nivel de endeudamiento que tenemos apura también el tema de la reforma. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo decía el otro día aquí, profesor, si nosotros tenemos el 35% del presupuesto de salud pública que se va en indocumentada parturienta haitiana, si nosotros gastamos al año casi 100,000 millones de pesos en temas traumatológicos por accidentes de tránsito, motorista, clavo y vaina, si nosotros tenemos 300,000 millones más o menos en exenciones fiscales, entonces, como que yo digo, y sin hablar del gasto público, de la calidad del gasto público, como que antes de hablarle a este país de reforma, ¿verdad? Claro. Vamos a poner control sobre temas nodales donde se está yendo mucho dinero de manera descontrolada, como esos temas que yo le cité y otros que se pudieran citar, para que después que el gobierno me demuestre a mí un compromiso, por ejemplo, que fusionó el Ministerio de la Juventud, el de la Mujer, y hizo el de la Familia y redujo el presupuesto. Allí el transporte, que hay 10 instituciones, fusionamos y hay una sola. Entonces, después que el gobierno me demuestre a mí eso, yo acepto que discutamos una reforma fiscal. Pero con esta loquera que nosotros tenemos, yo no concibo eso. Entonces me gustaría conocer su opinión al respecto. Mira, Elvi, yo pienso que hay un tema ahí también que tú has mencionado de responsabilidad del Estado. O sea, el Estado desde hace tiempo tiene que mostrarle a la población el hecho de que también está en disposición de sacrificio. Eso es un elemento importante. Yo creo que ese es el tema que se pone sobre el tapete cuando se le pide cierto nivel de legitimidad a una reforma fiscal, en el sentido de que la gente dice, bueno, pero ¿para qué la reforma? ¿Por qué el Estado no comienza un proceso importante de transformación? Y eso, en cierta manera, permite y le da legitimidad a los posibles cambios que puede traer una reforma tributaria, porque la gente lo asimila en términos de mayores tributos, en sentido general. Podría ser que esta reforma que se haga, no sé en qué momento, pero tiene que ser en un momento donde la economía esté sin sobresaltos, que la economía esté en crecimiento, porque nadie evidentemente se va a sacrificar en tiempos donde los ingresos caen. Entonces, en ese sentido yo creo que también puede plantearse una reforma donde tú puedas bajar tasas. Por ejemplo, el caso del ITEVI, yo creo que el ITEVI hay que disminuirlo y eso podría ser un alivio.
Yo pienso que, y es una propuesta que yo he venido lanzando y formalmente la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS va a hacer una propuesta formal de cambios tributarios y reforma fiscal en este caso. Nosotros debemos de incorporar el monotributo para acercar un tanto más y darle confianza a los emprendedores y también a los que están en la informalidad y a pequeños contribuyentes, en el sentido de que se pague un monto fijo y que ese monto fijo incorpore todos los impuestos, seguridad social y que sea básicamente un monto razonable. Eso puede ser una propuesta que en cierta manera, y que aquellos que tienen altos niveles de ingresos, como un mecanismo de tú disminuir la evasión, tú le puedes fijar un impuesto global mínimo a sus ingresos brutos y te olvidas de los demás. Eso trae como consecuencia una simplificación del sistema tributario dominicano y también eso puede generar confianza en aquellos que están fuera del circuito formal. Eso puede ser una propuesta. Otra propuesta podría estar encaminada, bueno, a incrementar tasas, y eso en cierta manera, ante la coyuntura que se está planteando de que todavía el Estado necesita cambios importantes, reformas importantes, eso puede tener un gran rechazo de la población dominicana. O sea, estoy presentando dos alternativas, una alternativa en la cual si el Estado le pide sacrificio a la población dominicana, el Estado también tiene que sacrificarse. Y otra alternativa es sencillamente establecer un proceso de legitimidad con una reforma fiscal que implique en algunas figuras impositivas una reducción de tasa, como es el caso del ITEVI, que es un impuesto con una tasa muy alta, de la más alta que hay en la región. El anticipo. Y también la figura del anticipo. Todos esos son mecanismos que se van a poner sobre la mesa. Ahora, sí hay un elemento, y tú tienes toda la razón, que es una reforma del Estado dominicano. El Estado dominicano tiene que reformarse, tiene que mejorar su calidad en su desempeño, tiene que seguir disminuyendo instituciones que muchas veces no tienen sentido, y eso en cierta manera debe ser un proceso continuo, no solamente porque puede presentar una reforma fiscal, sino porque es parte de mejorar a un Estado regulador y hacerlo mucho más eficiente. Exacto. O sea, como una dinámica permanente, el Estado tiene que asumir un proceso, evidentemente, de ser un Estado mucho más eficiente y un Estado con mejor regulación. De manera que eso es un tema que no se puede plantear solamente porque hay una reforma fiscal, sino porque es una necesidad mantener un Estado que sea un Estado más responsable. Profesor, más temprano, aquí tenemos una discusión en la mesa con el tema de la tasa del dólar. Esta mañana los medios recogen de que el dólar va a cerrar a 60 por 1, 2024, y para 2025 se prevé 62 por 1. Y Elvin recomendaba a las personas que compraran dólares. ¿Cuál es su recomendación? Y también, que usted, no, porque vamos a ver lo que dice un experto, un economista, experto en la materia. Entonces, ¿cuál es su recomendación en ese sentido? Y sobre esta proyección, ¿qué opinión le merece? Mira, tú sabes que con respecto al dólar hay varias cosas. Aquí no hay una crisis con respecto al dólar. Incluso cuando uno comienza a ver y observar las reservas que tiene el Banco Central, tiene suficiente reserva. De manera que todo aquel que pueda adelantarse, acumular dólar como un mecanismo para fines de especulación, podría en cualquier momento recibir la información de que el Banco Central puede inyectar 200 millones, 300 millones. Ahora, yo sí creo que todos nosotros tenemos que tener en nuestro portafolio, como un mecanismo de tener un portafolio equilibrado, un componente de nuestra riqueza en moneda extranjera, en este caso en dólares. Es muy normal. Si tú observas el último informe sobre el sistema financiero de la República Dominicana, que habla que las tenencias en depósitos en dólares básicamente rondan el 47%. Y es muy normal, en el sentido de que si tú te vas
por sectores económicos. Aquellos sectores que están evidentemente orientados hacia el exterior tienen muchos depósitos en dólares. Y otros lo utilizan como un mecanismo para tener un colchón porque son grandes importadores y necesitan evidentemente el dólar. Ahora, yo creo y mi recomendación es que aquí no hay un tema de que la gente pueda comenzar a comprar dólares con fines especulativos porque se vislumbra una crisis con respecto a la moneda. Yo creo que no. Lo que sí nosotros debemos, lo que sí nosotros debemos es en nuestra portafolio siempre tener un componente en moneda fuerte. Como un mecanismo de tú tener un... Es saludable, pero no salir corriendo a buscarlo. Porque en el 2025 proyectarlo a 62, si está a 60, te está diciendo que es un alza orgánica, estable, no es de especulación. Maestro, lo que Mira, yo hice es decirle a no la es de gente, refugio. a la gente que nos escucha, tengan una cuenta en dólares. Eso sí. Compren su dólar. No, eso fue lo que yo dije. que Usted dijo, salgan a comprar, que se va a acabar. El que tiene yo para no hablé comprar, que se va a acabar. es privilegiado. Yo no hablé compra. que se iba a acabar. Porque yo creo no que dije todos eso. nosotros, de una forma u otra, bueno, hacemos viajes de vacaciones, en muchos Exacto. casos de trabajo, Claro. y tú necesitas tener moneda fuerte en ese Y además que la situación de Haití recrudece porque Claro. ahí tiene un impacto en la economía. En diciembre, las autoridades no lo señalaron así, pero en diciembre hubo el alza del dólar que fue inexplicable, la escasez del dólar se circunscribe con el cierre de la frontera. Sí, Entonces, claro. como hecho Claro, para justificar. claro. No, y no solamente eso, o sea, lo que tú estás mencionando, Víctor, el tema del cierre de la frontera, no hay que olvidar que el año pasado las exportaciones dominicanas tuvieron una caída. Una caída brutal. Y ahí, evidentemente, tuvo mucha influencia el tema del cierre de la frontera. Profesor, el problema central de que usted haya tenido tantos contratiempos para venir es que se acumulan los temas. Sí. Y hay como muchos temas ahí. La nómina pública sobrepasa ya el 1.000.000 de personas, porque el Estado la tenía en 900.000 y tanto, la encontraron en 600.000 y ahora está pasa el 1.000.000. No, he buscado el dato y no lo veo por ningún lado, soy un neófito en esto. Sí. Por otro lado, la inversión pública al desarrollo la tumbaron como nunca en nuestra historia, la han estabilizado en un alza, pero aún sigue siendo por debajo de lo que es el promedio de los últimos 20 y tantos años de inversión pública al desarrollo con respecto al PIB. Eso en correlación a la deuda, más de 38.000 millones de dólares. Gastos corrientes han sido la actividad principal como núcleo de ese dinero que se ha tomado prestado. ¿Cómo evaluar en términos del peso de los gastos del gobierno y lo que es esa deuda de 38.000 millones en nada? Claro. Mira, con respecto a la nómina pública, hay diferentes fuentes. Yo creo que hay que sincerizar esa información. Sí. Porque, por ejemplo, tú vas a la TCS y te habla, por ejemplo, de un monto de empleados públicos que ronda casi los 800.000 empleados públicos. Y más o menos también la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central también habla de un monto más o menos cercano. Y por ahí van 800.000 el monto de empleados públicos. Pero hay que ver si recoge toda la empleomanía pública, incluyendo no solamente el gobierno central, los organismos descentralizados, correcto, autónomos y también los gobiernos locales. Por eso es que hay que tratar de sincerizar esa información. El tema de el gasto corriente y ese desbalance que hay cada vez más, donde básicamente el 85, el 87% del presupuesto de lo que se gasta es gasto corriente y un 12 o un 10 es gasto de capital. Yo creo que esa es una desproporción que hay que cambiarla. Y más en los últimos años, donde la inversión pública en realidad, en muchos casos había estado un 8, un 10%, cuando tradicionalmente uno encontraba que un 13, 14. Y eso, en cierta manera, en un contexto donde el peso de los intereses, por
ejemplo, en el presupuesto del año 2024 de este año, se va a gastar más de 265 mil millones en gastos de intereses. Estamos hablando que eso representa casi un 3.6% del PIB, cuando la inversión pública representa alrededor, como mucho, un 2.8%. Entonces, esa lógica hay que cambiarla. Al final, lo que amplía capacidad productiva, lo que genera más competitividad, lo que genera más encadenamiento entre el sector público y el sector privado, es Maestro, la inversión pública. Yo sé que es el turno de Elías y la inversión pública. Pero usted acaba de darme un dato. Esto es una cosa y yo no puedo dejar esto sin que usted me la aclare. Usted me acaba de dar el dato de que el pago de intereses de la deuda representa un 3.6 del PIB. Del PIB. Y el gasto... Y la inversión pública... 2.8. 2.8. Y eso había ocurrido, hay precedentes, es normal. No. Porque eso no puede ser. Lo que ocurre es que cada vez más el peso del pago de intereses es mayor. Y por eso entonces en muchos casos se dice hay que hacer una reforma fiscal. Porque de cierta manera tú no puedes estar con una... Porque tú puedes decir, mira, la deuda como proporción del PIB, hay dos formas de medirla. En función de si tú estás del lado izquierdo o del lado derecho. ¿Verdad? Si tú dices, bueno, la deuda en términos absolutos se ha incrementado, porque estamos hablando de cuánto, casi 70 mil millones. Pero cuando tú ese monto tú lo divides entre el PIB en dólares, básicamente está en un 59. O sea, no ha cambiado mucho con respecto a años anteriores. Porque el PIB ha crecido. Porque el PIB ha crecido. Entonces se critica, vienen las críticas que el PIB ha crecido demasiado, bueno, pero es el Banco Central que calcula eso. Por eso es en muchos, incluso muchos economistas, yo soy partidario de que puedan existir otras instituciones que también hagan cuentas nacionales para contrastar la información. No es que el Banco Central obviamente está mintiendo, sino que tiene el monopolio de la información económica y en cierta manera en otros países tú tienes que los bancos centrales dan información, pero también tienen institutos que especializados. Lo contrastan. Que el mismo Estado. Entonces, sí. Eso es sano. Claro. Porque eso, en cierta manera, le da mucho más opciones a la gente. Eso pasa en Europa. Usted va a España y evita que el banco caiga en un tema de politizarse. Claro, todo eso. Como tal. Entonces, esos son datos que lo asumimos como que son ciertos y sobre esa base tú dices, mira, hay un tema que en el futuro te puede generar un tranque porque cada vez más el Estado tiene menos capacidad para hacer políticas públicas de inversión. Claro. Y las necesidades de la población son crecientes. Entonces el Estado dice, llegó la hora o llegó el momento para hacer una reforma fiscal. Porque yo necesito más recursos para inversión pública. Claro, también tú puedes decir, también hay que ajustar el Estado. También debemos de ajustar y establecer una especie de ley de responsabilidad fiscal. Hay instituciones que plantean concomitantemente con una reforma fiscal hacer una ley de responsabilidad fiscal, en el sentido de que también le ponga un límite al gasto del Estado. Nosotros, por ejemplo, planteamos que a lo largo de todo el ciclo económico, en los periodos donde hay un crecimiento que se supone que mejoran las recaudaciones, el Estado tiene que ponerle un tope al gasto público y básicamente al gasto corriente. Y en los tiempos donde hay una crisis que se pueden presentar, como el caso de la pandemia, entonces tú amplías eso. Eso lo hacen los países, lo tiene Estados Unidos y lo hacen también los países europeos. Concomitantemente con una reforma fiscal, tú dices, no, pero tiene que haber una ley de responsabilidad fiscal. Que le toque al Estado también un poquito. Y entonces ahí tú comienzas a negociar. Nosotros lo vamos a plantear así. Y vamos a plantear también un pago fijo, un pago bajo para aquellos que son
pequeños contribuyentes y que son nuevos emprendedores. Invítenos. Sí, claro, no vaya a hacer algo público. Claro, entréguenos esa algo propuesta público. Y aquellos que tienen recursos, muchos recursos, tú vas a pagar un pago mínimo. No, lo que hay que pagarlo es como lo está planteando, pendejo. Porque si, por ejemplo, Elías tiene un negocio, supongamos, o Kimberly, un negocio, y entonces es un pequeño contribuyente, el hecho de que tú tengas una cuota fija. Señores, Oye bien, que acaba de suceder algo. Sí, nosotros lo vimos. Okay. Sí, una cuota fija, todos los meses dice, Elías va a pagar un monto, ya Elías sabe. Y eso evita que tú estés pagándole a un, ¿qué te digo? A un experto. Todo eso, eso facilita realmente. Sí, pero Elías, vamos. Sí, pero bueno, bien, gracias. Un placer para mí escucharlo aquí. Hay gente que no quiere pagar impuestos. El amiguito allá nada más vive quejándose, no quiere pagar impuestos. Yo pago demasiado. Mire, dice la superintendencia de banco que hay baja morosidad en los pagos. Y el domingo vimos cómo los tapones llegaron hasta las 12 de la noche en todas las carreteras. Y Luis ayer dijo, el presidente, que como nunca la gente vacacionó. O sea que la economía está buenísima. ¿Qué usted le atribuye? ¿A qué usted atribuye esa bondad de la economía con este gobierno? Tú sabes que yo le doy mucho seguimiento a la economía argentina. Oye bien, en Argentina todos sabemos que hay un tema de una gran crisis. Claro. Sin embargo, estaba leyendo en la sección económica que la semana de asueto, de Semana Santa, fue una de los donde más argentinos salieron a vacacionar. Yo creo que cuando había más crisis. Ahora mismo. Pero allá la crisis no está mal allá. Milei está resolviendo. ¿Qué es lo que está resolviendo? Hay una crisis. Yo creo que le va a tomar 50 años salir esa crisis. Yo creo que obviamente la sociedad dominicana ha cambiado, eso hay que decirlo. Pero no solamente por estos años, yo creo que aquí hubo un crecimiento importante en las últimas décadas de las clases medias. Y eso hay que atribuirle a los gobiernos que también estuvieron en el pasado. Y el crecimiento de la clase media, en cierta manera, se refleja en un mayor nivel de consumo, en mayor nivel de bancarización, tarjeta, uso de tarjeta de crédito, ahora si dieran compras de vehículos, generalmente cuando quizás una feria de vehículos casi siempre se gastan 7.000, las últimas la han suspendido las últimas. Sí. No, pero digo todo esto por el hecho de que hay una clase media de una forma u otra que tiene ese estilo de vida, ese estilo de consumo, hace viajes internos, hace turismo interno, de manera que yo lo veo eso, Elías, como un proceso. Y la normal. tradición que se visita a la familia. Felicidades al gobierno de Luis. En este año, el mediodía del miércoles. ¿No oíste lo que él te dijo? Sí, pero en Argentina hay una crisis. Él lo ve de su verdad y yo lo veo de verdad. Esa es la realidad. Un superávit en Argentina, ¿eh? La verdad es como las ciencias. Eso es método. La verdad es que es un placer tenerlo por aquí. Gracias. Un académico de la talla suya, un orgullo. Para nuestro país y para todos los que son de esa facultad, incluyendo a Vicente Luis, mi hermano. Sí, que es profesor. Que es profesor del equipo. Y Nayarit, sí, que fue mi alumna. Y Nayarit, mi hermanita, que fue su alumna. Profesor, la política monetaria del gobierno, 2 preguntas yo tengo. ¿Ha sido acertada según su criterio? Y la segunda es, ¿cómo ha afectado al país durante los últimos años el tema del subsidio eléctrico y las pérdidas, ya que he visto a muchos economistas de renombre, incluso a la Academia de Ciencia, presentar soluciones con relación a las pérdidas y al subsidio? Mira, el tema eléctrico es un tema bastante nodal. Incluso si tú eliminas el subsidio eléctrico, que en los últimos años ha oscilado entre 1.000 y 1.100 millones de dólares, oye bien, eso es una cosa, una monstruosidad. Si tú analizas lo que se ha gastado en los últimos 20 años aquí
en transferencia al sector eléctrico, eso sobrepasa los 15.000 millones de dólares. Una barbaridad. Y eso representa alrededor de casi el 0.5% del déficit del sector del gobierno central. Es decir, que si tú resuelves eso, tú estás haciendo una reforma fiscal. Correcto. Oye bien, una reforma fiscal, solamente resolviendo el tema eléctrico, o por lo menos minimizando eso. Entonces, eso yo creo que es un tema de agenda importante. Claro, hay un coste político, porque el mismo pacto eléctrico no se llevó a cabo en su totalidad. Se quedaron 17 puntos fuera del pacto eléctrico. 17 puntos. Pero los que se quedaron dentro, eso se han incluido. La oposición no quiso incluirlo. Entonces, no, ninguna oposición. No eso es un tema que te conviene. Te relaja todo, no hable de eso. Entonces, es un tema importante. Y la otra pregunta que tú me has hecho. Si era acertada la política monetaria. del Mira, gobierno, yo creo lo siguiente. Yo creo que, mira, la economía dominicana este año va a tener un crecimiento relativamente bueno si se mantienen las condiciones y el entorno. Eso es, hay todo un ciclo económico que se refleja en la misma economía mundial. El año pasado, la economía norteamericana creció, ya el dato corregido, 2.5, un crecimiento bueno para una economía adelantada, desarrollada. Y eso significaba que la economía dominicana, si uno observa ambos ciclos económicos, pudo haber tenido un crecimiento incluso mayor del 2.4. La economía dominicana pudo haber crecido 3.1, 3.2, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque yo creo que la política monetaria, desde mi punto de vista, fue un tanto muy agresiva. Sí. Entonces, fue muy agresiva. Si ustedes observan que en el año 2023, en enero del año pasado, la economía creció 0.1, después creció en febrero 1.2, después 1.3. ¿Muy agresiva en qué sentido? Las medidas. Muy agresiva, muy restrictiva. Del Banco Central. Porque el Con banco, la tasa de interés que todavía están Pero para que la gente... Porque el banco, sí, es cierto, porque el Banco Central, al ver que los niveles de inflación no cedían en el 2022, y los objetivos de los bancos centrales es mantener un nivel de inflación meta. Sí. Entonces, yo creo que fue muy agresiva en términos restrictivos con respecto a la misma política monetaria norteamericana. Eso ralentizó mucho la economía a tal punto que la economía comenzó a crecer ya fuertemente, un poquito, a partir de septiembre del año 2023. Entonces el banco se dio cuenta al principio y comenzó a darle estímulo al sector de la construcción, que había tenido un crecimiento negativo, y en el febrero del año 2023 le otorgó estímulos por 21.400 millones para la construcción de vivienda de bajo costo de 4.5 millones. Se dio cuenta de que sectores claves importantes estaban ahogados, entonces el banco comenzó a fondear. Solo el turismo marcaba positivo. Claro, solo el turismo. Y el año pasado, no hay que olvidar que el banco fundió a diferentes sectores con más de 158 mil millones de pesos. Entonces, ya la economía comenzó a reaccionar, pero fue en septiembre. Creció 3.6, 3.2, 3.1, 4.7 y tuvo un crecimiento promedio de 2.4. Pero pudo haber crecido más, quizás porque la política monetaria, como se concentró en combatir la inflación, en disminuir la inflación, entonces fue muy restrictiva. Maestro, y la tasa de interés. Yo quiero preguntarle lo siguiente. Hay un turno, hay un orden. Usted ha tenido tres y yo yo hice una pregunta. No, usted hizo otra después de la que yo mismo hice. Además, usted es el jefe, te puede hacer la está claro. No, aquí hay un orden. Hay una cosa, maestro. Yo tengo mis reservas. Yo no soy economista, pero uno por estos oficios tiene que estar, ¿verdad? Yo tengo definitivamente mis reservas con el equipo económico del gobierno. O sea, Ochi Vicente, ellos podrán ser buenos técnicos, buen currículo, pero lo que termina demostrando tu capacidad es cuando usted tiene la oportunidad. ¿Verdad? ¿Por qué digo que tengo alguna reserva? Y quisiera su opinión, no la mía, porque yo no soy un experto. Se habló a inicios del gobierno
de que se tomó una cantidad de dinero importante sin necesitarse. Claro, claro. Se tomó prestado más de lo que había que tomarse. Y después que se tomó el dinero, como ellos no encontraban qué hacer con el dinero ni cómo lo iban a gastar, entonces terminaron emitiendo bonos en el Banco Central y Banco de Reserva para que le generaran interés, pero resulta que el interés que estaban pagando por la deuda era más alto que ese interés que generaba, ¿verdad? Claro. Entonces, fíjese la explicación que usted nos acaba de dar de su opinión del manejo de la política monetaria, que de alguna manera también fue un poco excesivo el manejo. Hubo algunos errores, aunque parezcan simples, pero que terminan repercutiendo en la economía colectiva. Claro. Entonces la pregunta a mí es la siguiente. Si ese equipo económico del gobierno, de alguna manera, por una curva de aprendizaje, por las razones que fuesen, ha tenido desaciertos en su responsabilidad como diseñar y planificar y ejecutar la política monetaria, ¿cómo yo confío en ese equipo económico para que me haga una reforma fiscal? Yo tengo ya hasta mis aprensiones porque se equivocan cogiendo los préstamos, se equivocan en el tiempo de subir las tasas. Yo mismo vine aquí, hice una crítica. En un momento la Reserva Federal de Estados Unidos detuvo el incremento de tasas y ellos siguieron. Y yo decía, pero ¿cómo tú sigues si en Europa, en Estados Unidos detuvieron el incremento de tasas? Si la economía de nosotros no es tan fuerte como la de ellos para recuperarse, sin ser economista. Tú sabes que la política monetaria básicamente es una responsabilidad del Banco Central. El Banco Central se maneja con cierta independencia, vamos a decir. Porque si bien es cierto que es el Ejecutivo que ratifica al gobernador cada 2 años, pero si hay cierto nivel, si la Junta Monetaria asume eso. Sí. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que ocurrió con el tema del exceso de los préstamos que se tomaron? Tú sabes que generalmente todo esto se inicia en un contexto de incertidumbre con respecto al tema pandémico. Y yo creo como que ahí, en cierta manera, es cuando tú, en algunos casos que tú no prevés situaciones de soluciones o que se pueden presentar cosas en el futuro, porque luego vino la guerra de Rusia y Ucrania, eso no estaba escrito. Luego entonces viene el tema de el conflicto entre Palestina e Israel. Esa situación genera mucha incertidumbre. Y a los hacedores de política pública, básicamente como que, es lo que yo creo, como que temieron de que se podían seguir presentando elementos de carácter geopolítico. Y cogieron además por si acaso. Claro, por si acaso. Porque todo eso son elementos que te alteran el comportamiento de la economía. Fíjate que inmediatamente surge la guerra de Rusia a Ucrania. Eso atizó los precios a materias primas importantes. Pero el tema de la inflación ya venía manifestándose desde noviembre del año 2021 como consecuencia de un proceso de la política expansiva. De la política expansiva, del gasto. Del tema, por ejemplo, de la disrupción de la cadena de suministro. Todo eso generó mucha incertidumbre. Entonces, quizás el gobierno dijo, espérate, déjame sobreendeudarme y tener ese dinero bajo un colchón por si se presentan nuevos choques. Pero eso por lo menos, eso es pero hay, profesor, eso es una tesis que yo planteo, ¿no? Pero entonces, en la ejecución de eso, perfecto. Claro. Vamos a tomar prestado y por si acaso. Claro. Es una máxima de la mentalidad, de la pseudo mentalidad del dominicano. Claro. Está bien. Ahora bien, el dinero prestado, orientado a gasto corriente, tomo prestado para pagar intereses de otra deuda. No es un buen negocio. Tomo prestado para guardarlo en la bóveda del Banco Central. Porque tú y decir como buena noticia que las reservas crecieron. Como que crecieron, si tú lo que estás cogiendo prestado y guardándolo y pagando intereses por eso guardado. Tú tienes toda la razón, Víctor. Entonces, ¿cómo es eso? No. Eso es una política errada de el uso de esos recursos. Porque lo que se debió fue, en cierta manera, esos recursos comenzar a invertirlo. Claro, porque eso tiene un coste. Correcto. Eso tiene un coste involucrado con el coste de intereses que eso va generando. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que, y te doy la razón, que verdaderamente en el uso de esos recursos no hubo efectividad. Porque, por ejemplo, tú tienes la inversión pública de desarrollo cerrado, es decir, con lo que un país se desarrolla,
en los servicios públicos, en las vías que tanto se necesita. Claro. ¿Cómo es que tú tomas tanto dinero y no lo inviertes en infraestructura del desarrollo? Claro. Entonces, teniendo el dinero ahí, entonces es una miopía y falta de visión. Claro. Bueno, agradecer al maestro, como siempre, Antonio Siriaco, quien ha estado con nosotros y siempre aprendemos bastante de economía con él. Fascinante. Sí, sí, sí. Y entonces hacemos un contacto. Póngalo en nómina al profesor Antonio Espallá. Y regresamos en breve.